Entonces, en esta clasecita así rápida vamos a hablar sobre el análisis de sangre, el análisis de orina y el análisis de la materia fecal, pero dentro de las enfermedades infecciosas. Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre la interpretación del hemograma. El cuadro hemático, así lo llamamos aquí en Colombia, pero hay otros nombres también: hemograma, hemoleucograma, pH, biometría hemática, así, o biometría hemática, así es, le dicen en México, pH, o a veces aparece en inglés, Complete Blood Count, conteo completo de células de la sangre. Y en el cuadro hemático recuerden que interpretamos tres líneas: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Vamos a ver algunos cambios asociados con las enfermedades infecciosas. Entonces, los eritrocitos no se suelen ver afectados en las enfermedades infecciosas en la mayoría de los casos. Claro, hay cambios en la hemoglobina, el hematocrito, todo esto cuando hay afección, sobre todo de la médula ósea. Pero muchos de los virus no tienen una incidencia directa, ni de las bacterias, directamente sobre la membrana del eritrocito maduro. Si hablamos hace algunas semanas de, por ejemplo, el parvovirus, que afecta a las células precursoras, pero no es lo más frecuente. Sí es frecuente encontrar que un paciente con infección grave esté anémico. Bueno, que esté anémico, pero digamos que no es la hemoglobina lo que más encontramos. Recuerden que los glóbulos rojos, cuando ya están maduros, no tienen mitocondrias y tienen una vida media de aproximadamente 120 días. ¿Y cuál es el órgano que los destruye? El vaso. ¿Bueno? Listo. ¿Para qué estudiamos los glóbulos rojos en las enfermedades infecciosas? Para ver si el paciente está anémico, básicamente anémico. Y el tipo de anemia se clasifica de acuerdo a la cantidad de hemoglobina que tenga y de acuerdo también al tamaño, al volumen corpuscular medio, ¿vale? Pero no se suele afectar tanto en las enfermedades infecciosas. Entonces, cuando el término anemia es un término que se usa muy frecuente, pero no necesariamente todas las personas infectadas están anémicas. La definición de anemia es esta: una desviación o un hallazgo de una concentración, sobre todo de hemoglobina, menor a dos desviaciones estándar de acuerdo a la población de estudio. ¿Por qué es importante esto? Porque es diferente la hemoglobina de un recién nacido, de un lactante, de un adulto como nosotros. Bueno, esto en algunas oportunidades se ve: microcitos, un volumen corpuscular pequeño, normocitos y macrocitos. El tamaño de estos también está determinado por la edad del paciente, ¿vale? El volumen corpuscular medio se mide en femtolitros. Este es el valor más importante. Este es el artículo que les he prometido y que no se los he enviado, les juro que se los voy a enviar. Es este artículo. En este artículo fue del que tomé muchas de las láminas que hay en esta. Quiero que por favor lo tengan, lo carguen en su celular, pero más que en su celular lo lleven en la cabeza, ¿no? Porque esto es muy importante. Miren esta lámina, lo que muestra es cómo los valores de hemoglobina, hematocrito, sobre todo estos dos, el recuento de glóbulos rojos, que muchas veces no se tiene en cuenta, sino que se tiene más en cuenta lo que es hemoglobina y hematocrito, varía de acuerdo a la edad del paciente, ¿vale? No es lo mismo tener una hemoglobina de 18.5 en un recién nacido a tener una hemoglobina de 18.5 en un adulto que, por ejemplo, vive a nivel del mar. Eso no es normal. Bueno, mientras que a mayor altura sobre el nivel del mar es más frecuente encontrar una hemoglobina alta. ¿Por qué creen que la hemoglobina de los recién nacidos es alta? ¿Por qué creen? ¿La hemoglobina de los recién nacidos es todavía una hemoglobina madura? Buena parte de esa hemoglobina que tienen es una hemoglobina fetal, así se llama, y esa hemoglobina fetal no tiene una buena capacidad de poder llevar oxígeno. Bueno, listo. ¿Qué ocurre con los eritrocitos? Como les mencioné, no son tan frecuentes, puede haber hemólisis, bueno, sobre todo por algunas toxinas y esto. Y en algunos casos podemos encontrar la presencia de reticulocitos, pero no es lo más frecuente. Ahora los leucocitos. Los leucocitos, estos sí cambian y tienen una gran importancia. Como lo ven aquí, también los leucocitos, el valor de los leucocitos, ¿sí? Y miren las unidades en las que se mide cantidad de leucocitos por microlitro de sangre, varía según la edad.
Entonces, el recuento de glóbulos blancos a partir de los 6 o 7 años de vida ya es igual al de un adulto. Pero el hemograma, especialmente los leucocitos, en los niños menores de 6 años, varía de acuerdo a la edad. Por eso es importante que ustedes tengan estas tablitas a la mano. Bueno, entonces miren, un recién nacido o un niño que se le toma un hemograma al momento en que nace y con el estrés de parto puede tener recuentos de glóbulos blancos hasta de 30.000 y ser normal. No necesariamente reflejar una infección que le transmite la mamá. Pero si en este momento alguno de ustedes tiene 30.000 leucocitos, yo le digo, es mejor que hable con la directora del curso y que usted se va a urgencias, porque algo tiene, porque no es normal eso, ¿vale? El recuento de neutrófilos también varía según la edad, y efectivamente en los niños, en los pacientes menores de 6 años, sobre todo preescolares y para abajo, como la mayoría de las infecciones que se producen son de tipo viral, la naturaleza es sabia, y por tanto la mayoría de los glóbulos blancos que tienen los niños menores de 6 o 7 años son linfocitos. Pero tener un cuadro hemático con un recuento normal de leucocitos y tener un recuento ligeramente elevado de neutrófilos no quiere decir necesariamente que haya un problema o que haya una infección bacteriana, ¿vale? Listo. Y a partir de los 6 o 7 años eso se invierte. La mayoría de los glóbulos blancos que tienen a partir de esa edad son neutrófilos. Y la distribución es más o menos como se las enseñaron ustedes en fisiología, 60-40. 60% neutrófilos, 40% linfocitos y con un porcentaje menor variable de monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Vale? Mírenlo acá, miren cómo en las edades pediátricas hay una relevancia en el aumento de linfocitos y mientras que a mayor edad predominan más los neutrófilos. Ojo, esto es súper importante también. El recuento de leucocitos debe leerse tanto en número absoluto como en porcentaje, pero el que más valor tiene es el recuento absoluto. ¿Por qué razón? Miren este ejemplo. 50% de neutrófilos de un total de 6.000 leucocitos, 3.000 neutrófilos, eso es normal, ¿vale? Pero si yo digo que el 50% de esos glóbulos blancos son neutrófilos, o que el 50%, de esa masa de glóbulos blancos son neutrófilos, pero resulta que la masa de glóbulos blancos son solamente 100 leucocitos, estoy frente a un paciente con una neutropenia severa. Entonces, ojo con los porcentajes. Ustedes pueden tener 1.000 leucocitos, 60% de neutrófilos, 40% de linfocitos. Ah, eso está normal. No. Ojo, lo más importante es el valor absoluto, ¿vale? El valor absoluto. Y de acuerdo a ese valor, ustedes dicen si según la edad del paciente tiene neutropenia, si son poquitos, neutrofilia, si son muchos, linfopenia, si son poquitos, linfocitosis, ¿vale? La neutropenia tiene tres clasificaciones. Aquí, leve, neutropenia leve, de 1.000 a 1.500 neutrófilos por microlitro de sangre, moderada, de 500 a 1.000, y severa, cuando hay menos de 500, ¿vale? Entonces, el término leucocitosis, que ustedes lo van a escuchar muchísimas veces, es un término del cual también se abusa demasiado y puede que esté mal interpretado. El término leucocitosis se refiere a 2 o más desviaciones estándar en el recuento de leucocitos para el promedio de acuerdo a la edad. Vuelve y juega la tablita que les mostré, ¿vale? Ojo con esto. La mayoría de las infecciones virales, bacterianas, y sobre todo si están diseminadas o son graves, causan leucocitosis con neutrofilia. Pero también puede haber infecciones bacterianas graves que causan leucopenia, ¿sí? Con neutropenia. Entonces todo va de acuerdo al contexto del paciente. Las infecciones virales suelen producir leucocitosis o linfocitosis, pero también hay casos en los que puede haber neutrofilia, por ejemplo en las primeras fases de una meningitis viral puede haber neutrofilia, o también puede haber linfopenia, por ejemplo en el COVID, en las infecciones por COVID, uno de los marcadores pronósticos de mal pronóstico en los pacientes infectados era la linfopenia.
Y ojo con esto, hay infecciones bacterianas donde hay leucopenia y no hay neutrofilia, sino neutropenia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es neutrofilia? Pues en la neutrofilia, ustedes en laboratorio les pueden informar que hay un aumento de los glóbulos blancos y también aparecen en infecciones graves, sobre todo cuando piden prótesis de sangre periférica o extendidos de sangre periférica, unas celulitas que a veces las llaman células inmaduras, pero el término inmaduro no es correcto, porque el término inmaduro en un glóbulo blanco hace pensar más en un blasto, y un blasto es una célula maligna, es decir, es una leucemia. ¿Listo? Entonces, lo que se recomienda es que cuando aparecen neutrófilos, neutrófilos que son polimorfonucleares, en los cuales además la segmentación del núcleo se ve muy aumentada, a esas células se les llama callados o bandas. ¿Sí las vieron en sangre cuando vieron en cuarto? Neutrófilos que son células que todavía no están lo suficientemente preparadas, por decirlo de alguna manera, porque el término inmaduro, como les decía, puede generar confusión, en los cuales estas células se liberan cuando hay infecciones bacterianas graves. Bueno, infecciones bacterianas graves. En algunos casos, la liberación de células blancas puede ser tan grande que aparecen recuentos mayores de 50.000, 60.000 leucocitos. Cuando uno piensa en eso, lo que se tiene leucemia, pero no, puede ser una infección bacteriana grave y eso se llama una reacción leucemoide, porque recuerda una leucemia, pero no es leucemia. Tengo la duda, ¿qué tan adecuado es revisar, determinar si es normal o no un examen con los rangos de referencia que da el laboratorio? Pues es que eso varía, ¿sí? Eso varía y ese es un gran problema. No todos los laboratorios tienen la misma estandarización, ¿sí? O sea, no te puedo dar una respuesta precisa porque es primero lo que tú conoces y segundo lo que tú esperas de ese paciente. Por ejemplo, las unidades en las que se mide esto a veces, ¿te acuerdas lo que yo les decía cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo? Ojo, las unidades tienen que estar en miligramos por litro. En algunos casos no les representan estos valores por microlitro de sangre, sino por mililitro. No es frecuente, pero a veces se lo representan así. Entonces, según las unidades, ustedes deben ver si a la conversión que se recomienda habitualmente corresponde con un valor normal o no, ¿vale? Pero sí es muy frecuente. Por ejemplo, una proteína que se llama PCR. La PCR en algunos laboratorios la representan en miligramos por litro, en otros miligramos por decilitro. En unos dicen de 0 a 5, otros dicen de 0 a 10. Es muy variado, ¿vale? Entonces, hay un término que ustedes pueden también reconocer, y es que cuando hay un aumento de estas células que se llaman bandas o callados, hay un término en medicina que se llama que el paciente tiene una desviación a la izquierda. Entonces, escuchen, si algún docente de medicina interna o de pediatría les dice, este paciente, o un fellow o un residente les dice, en el hemograma de este paciente hay desviación a la izquierda, ¿sí? Se refiere a que hay una importante leucocitosis con neutrofilia con aparición de estas cosas. ¿Listo? Entonces, cuando hay desviación a la izquierda, hay muchos problemas. Bueno, no hay desviación a la derecha, ese término no existe. Bueno, entonces miren este ejemplo. Esto es un caso, estos sí son pacientes que tuve en el hospital. Caso de una niña de 3 años con una neumonía por neumococo. Miren la consolidación, miren cómo hay consolidaciones en varios lóbulos. Miren el cuadro hemático, leucocitosis, 21.500, con 74% de neutrófilos. Entonces ahí se hace, bueno, aunque no está aquí el valor absoluto, pero entonces, ¿cuánto es el 75% de 21.500? El valor que dé, no me lo sé. ¿Listo? Hay una relativa linfopenia. ¿Por qué razón? Porque de esos 21.500 hay pocos linfocitos, pero no es porque no se estén produciendo linfocitos, sino porque el tipo de infección que tiene esa persona necesita más de un neutrófilo, porque es una infección bacteriana, ¿vale? Bueno, aquí en este caso hay una ligera hay una caída de la hemoglobina y del hematocrito también, y ahorita hablamos de las plaquetas. Otra, un paciente con una neumonía por otra bacteria que se llama Haemophilus influenza.
y no solamente tiene neumonía, sino que también se detectó en los hemocultivos. Miren el cuadro hemático, 2.750 glóbulos blancos, y de esos el 42% son neutrófilos. Si a ustedes les muestran este cuadro hemático sin saber que el paciente tiene eso, ustedes dicen, sí, claro, hay una leucopenia, pero el porcentaje de ambos está prácticamente normal para la edad de un niño de 2 años, pero esto no es normal y es una infección bacteriana, ¿vale? Entonces esto no siempre se cumple. Leucocitosis con neutrofilia no siempre es bacteria, leucocitosis con linfocitosis no siempre es un virus, ojo. Miren la hemoglobina de 7.5 para un niño de 2 meses, cuando hace 2 meses tenía hemoglobina en 18, está fregadísimo ese niño. Hematocrito de casi 22, cuando el hematocrito esperable para estos niños alcanza casi el 40%. Las plaquetas, bueno. Siguiente caso. También lo van a ver, seguramente Valerie es quien les va a hablar de esto posteriormente. Las neumonías causadas por unas bacterias que se llaman neumonías atípicas. Son bacterias que no tienen pared bacteriana. Esas bacterias se llaman microorganismos atípicos. ¿Cuáles son los microorganismos atípicos? Mycoplasma pneumoniae, Clamidiophylla pneumoniae, Clamidia trachomatis y la tosferina, las bordetelas. Miren esta radiografía llena de opacidades alveolares por todo lado y miren el cuadro hemático. Es una neumonía bacteriana, porque Mycoplasma es una bacteria, pero miren el recuento del cuadro hemático: 6.120 leucocitos, o sea, normal. Y aquí hay una neutrofilia. Entonces, a pesar de que aquí el recuento de glóbulos blancos es normal, hay una neutrofilia relativa, así le dicen en algunos casos, pero estrictamente no hay leucocitosis, ¿vale? Bueno, hay cambios también en la hemoglobina, el hematocrito, y también hay un cambio en las plaquetas. Ahora miremos esta, adenovirus, el que hablamos la semana pasada. Miren esa radiografía, opacidades alveolares de los 4 cuadrantes, intersticiales de los 4 cuadrantes. De hecho, este fue un caso de una niña que falleció. Pues miren, la niña ingresó a la UCI con esta radiografía que, aunque no es normal, no se ve tan mal. Miren, recuento de glóbulos blancos normal para la edad, y un diferencial, miren, normal para la edad. Ligera aumento de los linfocitos frente a los neutrófilos. Sí estaba anémica y las plaquetas estaban normales. Pero la niña empeoró. Y miren, ahora aumentó el recuento de glóbulos blancos a 21.850, casi 3 veces lo que había ingresado. Y miren el diferencial: 90% neutrófilos, 10% linfocitos. Ustedes dicen, tiene una infección bacteriana además del virus. Pues le hicimos de todo y no encontramos ninguna bacteria, era el mismo adenovirus. ¿Vale? La hemoglobina y el hematocrito seguían estando muy mal y las plaquetas empezaron a subir. Miren esto, empeoraron las opacidades alveolares y miren el cuadro hemático. De 21.000 bajó a 1.240, totalmente leucopénica. Y el diferencial, el 72% de 1.240 eran neutrófilos, 26% de 1.240 eran linfocitos. La hemoglobina y el hematocrito otra vez por el suelo y las plaquetas empezaron a bajar ahora. O sea, toda una locura. Infortunadamente esta niña falleció. Listo. Como les había mencionado, la linfocitosis se encuentra muchas veces en los pacientes con infecciones virales. Bueno, sobre todo infecciones virales. Pero como les mencioné, sobre todo en los niños menores de 6 años es frecuente encontrar que haya predominio de los linfocitos sobre los neutrófilos. Y ojo con este dato, esto casi siempre se los pregunto. Vale, ya no. ¿Qué enfermedad bacteriana suele dar leucocitosis con linfocitosis? Y una leucocitosis que puede ser incluso de un rango de una respuesta leucemoide, la tosferina. La tosferina, ¿se acuerdan la niña esa que tosía y tosía y tosía? Que le dije, no, yo paro esto porque también me estoy angustiando, que casi le hago hacia el computador para que la niña respirara. Efectivamente, la tosferina tiene una serie de toxinas que dentro de esas toxinas hay una toxina que estimula la producción de linfocitos. Luego, en un paciente con tosferina es muy frecuente encontrar recuentos de leucocitos mayores de 40, 50.000 leucocitos asociados a linfocitosis y a esa tos que, ¿cómo se llama? Tos quintosa o tos coqueluche, esa tos que el niño se pone morado, que no puede respirar. Eso es muy frecuente de encontrar.
Entonces, ojo con esto también. Ahí sí necesitamos la ayuda de un hematólogo o de una bacterióloga que tenga muy buenos conocimientos en hematología. En las infecciones graves por virus puede haber la aparición también de leucocitos de tipo linfocito, ¿sí? Que en algunas oportunidades les llaman linfocitos atípicos o inmaduros. Pero cuando eso se los reporten, ustedes tienen que ir al laboratorio y decirle a la bacterióloga a qué se refiere con un linfocito atípico. Los linfocitos atípicos son linfocitos que tienen núcleos muy grandes que tapan casi todo el citoplasma, pero resulta que hay también linfocitos atípicos que resultan ser blastos, o sea, leucemias. Entonces, ojo, cuando ustedes ya reporten esto, tómense la molestia de ir al laboratorio o de llamar al laboratorio y decir a qué se refiere con el término linfocito atípico. Tenemos un paciente con una infección viral grave, o usted está pensando que el paciente tiene una leucemia, porque por supuesto lo que hay que hacer en ese caso es completamente diferente. Y miren que pues solamente mirando esto, pues yo no encuentro la diferencia, la verdad no. Para eso hay que llamar a alguien que sepa mirar esos extendidos de sangre periférica. Como ya les mencioné, la linfopenia puede ser absoluta o relativa según si lo que aumenta, si lo que hace que disminuye su porcentaje es el aumento de otro porcentaje de otras células, por ejemplo los neutrófilos, ¿sí? Y en general se considera que la linfopenia, ese no tiene una clasificación tan clara como leve, moderada o severa, sino que recuentos menores a 3000 linfocitos se consideran como linfopenia, pero no necesariamente todos se asocian a un problema raro. Los eosinófilos no se suelen elevar o afectar ni en las infecciones virales o bacterianas, se suelen afectar en algunas infecciones de tipo parasitario, pero no en todos los parásitos. Bueno, parásitos como por ejemplo toxoplasmosis no produce eosinofilia. Algunos parásitos como por ejemplo la malaria no produce eosinofilia. La eosinofilia se suele ver sobre todo en algunos de estos geohelmintos, Ascaris, Dichuris, todo eso, pero no siempre están presentes. Y también los eosinófilos se pueden ver en otro tipo de patologías que no son infecciosas, por ejemplo, las alergias. Las plaquetas no cambian con la edad, el recuento de plaquetas no cambia con la edad, ¿vale? Entonces, es normal, existe un rango de normalidad para todas las edades que es igual, de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de sangre, sea un recién nacido o sea un adulto mayor. Pero eso no quiere decir que porque tengo 149.450 plaquetas estoy trombocitopénico, no, ¿vale? En general, el recuento de trombocitopenia, cuando ya uno se empieza a preocupar, son sobre todo recuentos que están por debajo de 90.000 o de 100.000 plaquetas. Y la trombocitosis, que es el aumento o un recuento mayor a 450.000, no siempre está presente, y no quiere decir que porque tengo una trombocitosis me va a dar un trombo o me voy a infartar. Bueno, me quedan 20 minutos, entonces vamos a seguir ahora con el parcial de orina. El parcial de orina tiene diferentes formas de llamarse: uroanálisis, examen general de orina o EGO, y a veces también le llaman análisis de orina. Hay diferentes formas de recolección, seguramente cuando hablemos en el módulo de integración hablaremos sobre un caso de infección urinaria. Hay diferentes formas de recolectar la orina: micción espontánea. El gran problema de la micción espontánea son las altas tasas de contaminación y que se requiere un adecuado aseo genital. La bolsa recolectora, muy utilizada en pediatría, pero con un gran problema, que la bolsa hay que fijarla al periné del niño o de la niña y hay que cambiarla cada 20 minutos, porque si no se coloniza rápidamente de bacterias que están en el periné. Por tanto, cuando estas muestras de orina que se recogen por bolsa recolectora, al analizar la orina, no tiene signos de contaminación, la muestra es muy confiable. Porque si se recolecta esa muestra de orina con la peor técnica posible y aún así el examen sale normal, esa persona no tiene infección. El problema es que cuando tiene infección y se recolectó de esa manera tan sucia, pues uno no sabe si lo que está mirando es real o no, ¿vale? La otra es la punción suprapúbica, ya casi no se hace, ni siquiera los urólogos la hacen, algunos neonatólogos sí la hacen, que es literalmente encontrar el pubis y
colocar una aguja y sacar orina de ahí. El riesgo de esto es que se perfore una víscera, que se perfore una asa intestinal y que salga materia fecal y orina. Entonces, grave eso. La ventaja que tiene la punción suprapúbica, ¿cuál es? Que sea el microorganismo que crezca, sin importar el recuento de colonias que crezca en esa orina, eso tiene valor. Sea que esté colonizado o sea que esté infectado. Luego, si con la mejor técnica de recolección de la orina no crece nada en el cultivo de orina, pues ese paciente no tiene infección urinaria. Pero esto no se suele hacer ya porque es muy arriesgado. La más utilizada, sobre todo en personas que no tienen continencia urinaria, es el cateterismo vesical. ¿Sí? No, personas que no controlan esfínteres, se requiere un buen aseo genital, pero tiene mucho rechazo porque es doloroso, duele. Pasar una sonda por la uretra, así sea la sonda de la uretra, así sea por una uretra femenina, pues es doloroso. Y en los niños, si lo usamos mucho, el problema es que no tiene mucha aceptación. ¿Por qué? Pues por el temor que tiene a que de pronto se lastime la uretra, tanto del niño como del niño. Bueno, eso es importantísimo y eso se los hablará seguramente la doctora Dora Lucía. En los pacientes con sonda vesical permanente debe tomarse del puerto de recolección previo del mismo. Nunca se debe tomar de la bolsa recolectora, porque obviamente esa orina que está ahí por semanas, obviamente está infectada. Bueno, entonces, en el examen de orina vamos a ir directamente a lo que cambia cuando hay infección urinaria. Entonces, antes de esto, en el examen de orina hay un análisis que es físico y otro que es químico. En el análisis físico, lo que se mira que es el color de la orina. En algunas oportunidades las bacteriólogas mencionan a qué huele la orina. ¿Sí? Hay patologías, sobre todo metabólicas, en la cual la orina tiene un olor particular, y eso lo van a ver cuando lo hacen por neonatología. ¿Sí? La turbidez, que por supuesto es muy subjetiva, aunque hay unas escalas, y la gravedad específica. La gravedad es ¿qué gravedad tiene la orina? Pues eso es comparada con el agua. Si está muy concentrada, la gravedad es alta, y si está muy diluida, pues la gravedad es mínima. ¿Por qué? Porque eso se compara con la gravedad específica que tiene el agua. Cuando hay alguna enfermedad infecciosa que afecte el tracto urinario, lo que más se afecta es el pH. ¿Listo? El pH también se afecta. Hay algunas enfermedades bacterianas de la orina que causan aumento del pH, sobre todo una causada por una bacteria que se llama Proteus. Generalmente produce pHs alcalinos, pero del resto de la orina tiende a ser ácida o levemente ácida. La presencia de proteinuria, glucosuria, en general no se ve afectada por una infección urinaria bacteriana. La presencia de urobilinas y urobilinógeno se encuentra sobre todo en las hepatitis virales, como lo vimos. La presencia de cetonas no es frecuente en infecciones. La presencia de cetonas en la orina hace referencia más a cuadros de deshidratación severa. ¿Por qué? Por activación del metabolismo de la gluconeogénesis cuando no hay suficiente cantidad de glucosa aportada. Lo que sí es importante en las infecciones son estos dos marcadores. Uno que se llama la estearasa leucocitaria o la piuria, así se llama, estearasa leucocitaria o piuria. Bueno, ¿y eso qué son? Neutrófilos o macrófagos lisados. La presencia de piuria quiere decir la presencia de glóbulos blancos en la orina. Pero ojo, hay cosas que dan piuria que no necesariamente son infecciones. La presencia de glóbulos blancos en la orina no siempre es infección. Luego puede ser muy sensible, pero puede ser poco específico. ¿Vale? Bueno. La otra son los nitritos. Los nitritos, en particular, algunas bacterias que se llaman las enterobacterias, sobre todo Escherichia coli, las especies de Klebsiella y algunas especies de Proteus y algunas de Pseudomonas, aunque Pseudomonas no es una enterobacteria, puede reducir los nitratos a nitritos. Entonces, cuando aparecen nitritos positivos en la orina, lo más probable es que la orina sí tenga una infección y sea causada por alguno de esos gram negativos. Escherichia coli, alguna especie de Klebsiella, Proteus o Pseudomonas. No todas, pero lo pueden producir. Pero ojo, cada vez hay más publicaciones que mencionan que la presencia de nitritos en ausencia de síntomas no necesariamente quiere decir que la persona está enferma. Simplemente la orina está con una bacteria que está produciendo nitritos, pero si no hay signos como tal de infección, no hay dolor, no hay dolor al orinar, nada de esto,
pues no se le da valor, ¿vale? Bueno, mire. ¿Cuál es el problema de los nitritos? Aunque la gran mayoría de las bacterias no producen nitritos, ¿sí? Bacterias que sí la producen y que después son aisladas en el monocultivo, puede que en algún momento no las produzcan, no produzcan nitritos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la prueba se recolecta muy rápido y para que de nitratos a nitritos ocurra esa conversión deben pasar al menos 4 horas. ¿Sí? Entonces, la ausencia de nitritos no lo descarta, por lo tanto, es muy específica, sobre todo para estas enterobacterias, pero la sensibilidad es muy variable. Su negatividad no lo descarta. Señor. La última frase, ¿qué significa? Baja sensibilidad y la reacción de reducción de la carga no de 4 horas. Claro, como les decía, para que los nitritos aparezcan se necesitan al menos 4 horas para que los nitratos se vuelvan nitritos. Es eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos exámenes de orina. Tenemos aquí, por ejemplo, esta bacteria, miren, la densidad está aumentada, ¿sí? No hay proteinuria, no hay hematuria, hay presencia de leucocitos. ¿Esto cómo se llama? Piuria. Miren, nitritos positivos, ¿ok? Y en el sedimento, que también se analiza, hay 3 cruces de bacterias. Esto seguramente Valeria se los explicará con más detalle después. Y miren el urocultivo. En el urocultivo que creció, una especie de Klebsiella. Klebsiella, ¿vale? No importa esto. Nitritos negativos. Tenemos aquí leucocitos positivos, nitritos negativos, y en este caso hay bacterias en el sedimento, hay leucocitos en el sedimento, y en el cultivo creció Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Bueno, estos son, todos esos análisis no es que se hagan uno por uno, porque eso lleva muchísimo tiempo, entonces hay unas tiras reactivas, y esto lo van a encontrar en los laboratorios. Entonces, en un tarrito, en un frasco de orina, se coloca esta tira, una tira de estas mide más o menos unos 8 o 10 centímetros, se coloca en ese frasco de orina y eso da una reacción y después se compara con estos valores y eso es lo que nos reporta la bacterióloga. Pero miren cómo esto se puede volver demasiado subjetivo, ¿sí? Bueno, miren por ejemplo el rango de verdes que tenemos aquí. La diferencia entre una densidad de 1015 a 1020, pues eso es muy subjetivo. Bueno, esto después se los explicará Valeria. Uno de los signos de contaminación que me dice que esa muestra de orina no está adecuadamente procesada es la presencia de células epiteliales. Cuando hay células epiteliales, la muestra está contaminada, luego no es válida para análisis. Vamos rápidamente a hablar sobre el coprológico y el coporoscópico. En el coprológico, el principal motivo o el principal interés de pedir un coprológico es la búsqueda de parásitos intestinales. Bueno, parásitos intestinales. El coprológico o coproanálisis solamente se solicita en materia fecal dura, en materia fecal bien formada. No se pide coprológico en cuadros de diarrea. Y lo que busca es esto, miren, esto se los explicarán en parásitos. ¿Sí? Estos huevitos de trichuris, así se llama ese bicho. Trichuris. ¿Vale? Entonces acá tenemos un reporte de un coprológico. Se reporta el color, se reporta el aspecto, se reporta también la presencia de grasas, eso también se hace con unas tiras. Si hay levaduras, es decir, si hay hongos, pero no necesariamente porque hay levaduras quiere decir que el paciente tiene una diarrea por hongos, porque esto es muy frecuente. Esto de la flora bacteriana es un término que se sigue usando, pero que no es correcto decirlo y que da a mucha malinterpretación. Flora bacteriana ligeramente aumentada, pues no existe un estándar de qué es normal y qué es anormal, ¿vale? Y miren, lo más importante, de hecho lo resaltan en mayúscula sostenida, no hay parásitos. Y en el coproscópico sí se tienen en cuenta algunas otras características. Se tiene en cuenta la presencia de pH, se tiene en cuenta si hay azúcares reductores, porque también hay causas de diarrea en la cual hay intolerancia a los azúcares. Si hay presencia de azúcares reductores, quiere decir que esa persona está presentando una diarrea que posiblemente sea mala absortiva. También sirve, aunque no es ideal, para buscar sangre oculta. Es más, el coprológico es más útil para la búsqueda de sangre oculta, ¿vale? Y en el coproscópico sí se hace un análisis más detallado de cuántos leucocitos por campo de aumento hay.
¿Por qué creen que tiene importancia esto? Por lo que les mencioné ahorita en la primera clase. Esto me ayuda a saber si esto es una diarrea enteriforme o disenteriforme. Luego, ¿ustedes qué esperan encontrar en un colposcópico de un paciente con una diarrea por virus? ¿Un pH ácido o básico? Por ejemplo, de rotavirus, el pH que esperan encontrar, ¿cuál es? Ácido. pH ácido. Bueno, pH ácido. ¿Azúcares reductores positivos o negativos? ¿Qué esperan encontrar? Positivos. Positivos. ¿Sangre oculta, positiva o negativa? Negativa, porque no es una diarrea disenteriforme. Recuento de leucocitos. ¿Muchos? ¿Poquitos? ¿Ninguno? ¿En una diarrea por rotavirus? ¿Cómo? No se espera encontrar leucocitos, porque no son diarreas inflamatorias. ¿Vale? No son diarreas inflamatorias. Bueno, muy bien. Entonces aquí vemos un reporte de un colposcópico. Lo mismo, reportan también lo que ya se reportó en el coprológico. ¿Listo? Pero miren, reportan sangre, la presencia de parásitos, lo de flora bacteriana, que es un término que les decía no es de todo correcto. Y una de las diferencias que tiene el coproscópico con el coprológico es que el coproscópico siempre se pide con deposiciones diarreicas. ¿Listo? No vayan a pedir un coproscópico con una deposición dura porque no se los van a procesar. Ni lo contrario, un coproscópico o un coprológico en un paciente con diarrea porque no es correcto pedirlos. ¿Vale? ¿Listo? Eso es todo. Yo creo que no demora la doctora Alba y ya hablamos también algunas cositas de lo de mañana, ¿vale? Porque en el caso de la adenovirus, en una de las, o sea, como en la secuencia, tuvieron los virus. ¿Cuál podría ser? Me imagino que uno de los factores de eliminación que tiene el virus. Claro, también puede haber una coinfección y más cuando otros marcadores inflamatorios como la PCR, la protección se suben. Pero en este caso en particular nunca tuvimos un aislamiento claro. Por eso siempre le echamos